Manuel Serrano y Sanz tiene un artículo en el Diccionario de Biografías Españolas, bueno, en el DBE de la Real Academia de la Historia, firmado por Luis Miguel de la Cruz Herranz. Sí, como Manuel Serrano y Sanz, nacido en Ruguilla, Guadalajara, en 1866, muerto en 1932. Se nos dice que era llamado el pequeño Menéndez, vaya, no sé dónde, bueno, quizá tenga que buscar la propia palabra Menéndez y Pelayo. Aquí está: dotado de gran erudición y una cultura enciclopédica, era conocido como el pequeño Menéndez Pelayo, lo cual es una cosa bastante extraña, porque creo que Menéndez Pelayo tampoco era muy grande físicamente. Esto de el pequeño Menéndez Pelayo es una cosa muy rara. Bueno, experto paleógrafo, fue pionero en la utilización de los protocolos notariales en sus trabajos, etcétera, etcétera. Me interesa este artículo por la extensísima y ordenada bibliografía que le sigue. Obras de Serrano y Sanz. Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, Madrid, sucesores de Rivadeneyra, 1898-1903, 2 volúmenes, premio de bibliografía de la Biblioteca Nacional en 1889. Esta es su primera obra. Veo que hay una reedición en Madrid, Atlas, 1975, y dice 4 volúmenes. Bueno, menudo problema, porque yo la reedición que tengo en Atlas de la Biblioteca de Autores Españoles es en 2 volúmenes, y ahora me dicen que es en 4. Bueno, la obra es Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401. Eso va por doña Mayor Arias, la mujer de don Ruy González de Clavijo, al 1833. Reedición en 4 volúmenes. Bueno, yo creo que esta edición es completa, o al menos así me lo pareció. Va por orden alfabético y termina por María Zurita Martel. O sea, es imposible que haya 2 volúmenes más si esto va en orden, vamos, 2 volúmenes de escritoras que empiezan por Zuz, y poco más, o Zuz, Zuzona, no, realmente está completa en esta reedición de Atlas, de la Biblioteca de Autores Españoles, que le ponen aquí a un San Jerónimo. La verdad es que no sé por qué le ponen a un San Jerónimo. Bueno, es el emblema de la Biblioteca de Autores Españoles, o de la nueva Biblioteca de Autores Españoles. Pero ese San Jerónimo no me suena, o no me había fijado en él en ediciones anteriores, en otras ediciones. Lo que aparece es el logotipo de Atlas, que fue la editorial que recuperó la Biblioteca de Autores Españoles. Efectivamente, 1975, es la edición de 1975 y es en 2 volúmenes. Así que la Real Academia de la Historia está mal informada, nos está dando una bibliografía mal hecha. Bueno, lo que tenemos también es sí, no aparece San Jerónimo en realidad. No, esto de San Jerónimo me parece que es una cosa completamente nueva. Bien, la Biblioteca de Autoras Españolas está intentando identificar el escudo, si es el de... No, pero no es más que el escudo real y la orden del mérito. No la identifico, pero imagino que, bueno, es Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1400 al 1833, por Manuel Serrano y Sanz. Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el concurso público de 1898 e impresa a expensas del Estado. Bien, pues ya vemos que el Estado en aquel tiempo se ocupaba de la promoción del canon femenino, y que no es nada nueva, no es una cosa
nueva en absoluto la legislación que pide que se le preste atención a las mujeres escritoras en los programas educativos, porque ya el Estado imprimió, cuando estaba perdiendo las colonias, imprimió esta biblioteca, estos apuntes, algo mucho más modesto, a pesar de que son dos buenos mamotretos, estos apuntes para una biblioteca de autoras españolas. Bien, pues así comienza la carrera investigadora por todo lo alto, porque le dan un premio y el Estado se encarga de la impresión de la obra. Así comienza la carrera investigadora de don Manuel Serrano y Sanz. Luego siguen noticias biográficas. Pensaba dar la lista que aparece en Wikipedia, que es más sintética. De hecho, no dice muchas veces cuántos volúmenes. Bueno, en realidad dice bien lo de la reimpresión de Atlas, porque se limita a decir que hay reimpresión moderna de 1975 y no dicen cuántos volúmenes, sobreentiende que son los 2 de la obra original. Así que quizá voy a seguir, sí, esta bibliografía mucho más sintética, pero con las obras fundamentales que aparece en Wikipedia, para hacernos una idea de la vastedad de los intereses y de la eficiencia técnica y, por supuesto, de la enorme laboriosidad de Manuel Serrano y Sanz. Tenemos noticias biográficas de Fernando de Rojas, autor de La Celestina, de 1902. Bueno, Fernando de Rojas, autor no es, pero bueno, digamos, sí, el que la estropeó. Juan de Vergara en la Inquisición de Toledo, autobiografías y memorias, importantísimo volumen, una publicación que es en sí toda una biblioteca y que, bueno, pensaba que tenía, porque recordaba que estaba en la Biblioteca de Autores Españoles. Bueno, está en la nueva Biblioteca de Autores Españoles, está por supuesto digitalizada y se puede encontrar con facilidad. Aquí, por ejemplo, estoy usando un ejemplar de Google Libros. Nueva Biblioteca de Autores Españoles, bajo la dirección del excelentísimo señor don Marcelino Menéndez y Pelayo, que es como le gustaba ponerlo a él, y Pelayo, como Serrano y Sanz, Marcelino Menéndez y Pelayo. Yo siempre digo Marcelino Menéndez y Pelayo. Autobiografías y memorias, coleccionadas e ilustradas por Manuel Serrano y Sanz. Casa editorial Vallier, bueno, en Madrid, en Núñez de Balboa, estaba en el número 25 de la calle Núñez de Balboa, en Madrid. Está en una letra gótica y la fotografía no ayuda. Bueno, pues es, como digo, una biblioteca en sí. Y estas autobiografías y memorias están, bueno, habla el propio Serrano Sanz. Dice: fijándome en el estado, profesión o género de vida que distinguió principalmente a cada uno de los personajes, he ordenado sus autobiografías de la siguiente manera. Capítulo primero: de reyes. Segundo: de ministros, políticos y funcionarios públicos. Tercero: de navegantes y conquistadores. Cuarto: de viajeros. Quinto: de oradores y escritores. Sexto: de clérigos y religiosos. Séptimo: de militares. Octavo: de aventureros. Noveno: de mujeres. O sea, de nuevo volvemos a una pequeña biblioteca de mujeres, aunque solo hay 2. Leonor López de Córdoba, la primera memorialista española, y la monja Alférez, doña Catalina, bueno, no sé si era doña Catalina de Erauso, la monja Alférez. Si me voy al índice, aquí está, el índice general, lo voy a ampliar un poco porque esto no hay quien lo... En el índice general tenemos quiénes son estos autores. Vaya, esto es el índice más detallado en el que se va obra por obra. Aquí está, índice general. Luego cada obra tiene su índice. Esta es la visión general de la obra. Capítulo primero, que era de reyes. Don Jaime el Conquistador, el emperador Carlos V y Fernando VII. Bueno, un salto enorme, desde luego, de Carlos V a Fernando VII. Bueno, y también de Jaime el Conquistador a Carlos V, pero bueno, nos llama más la atención
es que Fernando VII es prácticamente nuestro contemporáneo. Capítulo segundo. Antonio Pérez, don García de Silva y Figueroa, don Jacobo Francisco Fitzjames Stuart, duque de Liria, don Manuel Godoy, don José García de León y Pizarro, don Augusto Conte. Capítulo tercero, que era, entiendo, no sé si viajeros, pero son conquistadores todos. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o Álvar Núñez Cabeza de Vaca, aunque nunca le ponen el acento a la tilde a las mayúsculas. Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Valdivia y Andrés de Urdaneta. Capítulo cuarto, que eran los viajeros. Bueno, pues empieza no en castellano, sino por las relaciones de los viajeros árabes, relaciones de viajeros árabes. Benjamín de Tudela, tampoco en castellano, en hebreo. Benjamín de Tudela, anónimo franciscano del siglo XIV. Y ahora sí, ya por fin, en castellano, además ligado a la primera escritora castellana de nombre conocido, Ruy González de Clavijo, Pero Tafur, el peregrino Puey de Monzón, don Pedro Cubero Sebastián, Fernán Méndez Pinto, don Jorge Juan y don Antonio Ulloa, y don Domingo Badía y Leblich, Alibey. Capítulo quinto. Domingo Badía era Alibey, claro. Capítulo quinto. Estos son guerreros y militares, soldados. Diego García de Paredes, Bernal Díaz del Castillo, don Antonio de Quiroga, Domingo de Toral, Miguel de Castro, Alonso Soleto Pernia, don Félix Nieto de Silva, don Juan Van Halen, don Manuel Yander, don Francisco Espoz y Mina, don José María, Paz, ahora mismo no, José M. Paz, no quiero meter la pata, no tengo todo esto en la cabeza, don Fernando Fernández de Córdoba. Capítulo sexto. Estos son, el primero son embajadores, diría yo, y viajeros, pero también soldados. Hay una mezcla entre aristócratas y, don Alonso Enríquez de Guzmán, Juan Pérez de Saavedra, Bartolomé de Villalba y Estafia, Juan Méndez Nieto, don Juan de Persia, don Pedro Ordóñez de Ceballos. Estos son grandes viajeros que han visto mucho mundo. Don Juan Valladares de Valdelomar, Diego Galán, Alonso de Contreras, el capitán Contreras, don Juan de Peralta, don Diego Duque de Estrada, Francisco Camacho, don Gómez Arias, don Santiago González Mateo y Francisco Mayoral. Bueno, esto es un auténtico tesoro biográfico. Luego miraré cuántas páginas tiene esto, pero según el índice todavía vamos por la página 75. Está bien aprovechado, desde luego. Capítulo séptimo. Juan de la Encina, Cristóbal de Villalón. Estos son autobiografías de escritores. Francisco de Encinas, Esteban de Garibay, Diego Suárez, Luis de Belmonte Bermúdez, don Cristóbal del Hoyo, Marqués de la Villa de San Andrés, don Diego de Torres Villarroel, don Leandro, no recuerdo que hubiera una sección de vidas de escritores, pero don Leandro Fernández de Moratín y don Gaspar Melchor de Jovellanos, don Antonio Alcalá Galiano, don Ramón de Mesoneros Romanos, don José Zorrilla, es una figura enormemente contemporánea, había muerto hacía muy poco, don Emilio Alcalá Galiano, conde de Casavalencia, y tiene un capítulo dedicado a la novela autobiográfica. Capítulo octavo. Don Pedro Gómez Álvarez de Albornoz, San Ignacio de Loyola, el padre Jerónimo Nadal. Bien, esta es la sección de religiosos. Don Martín Pérez de Ayala, don Diego de Simancas, Juan Nicolás Sacharles, Fray Jerónimo Gracián, el padre José Tamayo, Fray Juan del Santísimo Sacramento y Robleda, don Joaquín Lorenzo Villanueva, don Juan Antonio Llorente y, por último, Fray Hipólito Antonio Sánchez Rangel de Fallas. Por último, el capítulo dedicado a mujeres, doña Leonor López de Córdoba y doña Catalina de Arauso, la monja alférez, como se había anunciado. Y todo esto en menos de 540 páginas, que es la página donde está el índice. Bueno, pues verdaderamente es una obra muy bien aprovechada, riquísima y de obligada lectura, diría yo. Hay
por lo menos, yo creo que la persona más culta va a encontrar a 5 memorialistas españoles que no conozca. Y desde luego que no haya leído. Bien, obra interesantísima, las autobiografías y memorias de Serrano y Sanz, de 1905. Compendio de Historia de América, del mismo año, Historiadores de Indias, Madrid, 1909, que no ha de ser confundido con el volumen de Historiadores Primitivos de Indias, de la Biblioteca de Autores Españoles, que es obra de don Enrique de Bedia. Pedro de Valencia, Estudio Biográfico Crítico, de 1910. Pedro de Valencia es una de nuestras personalidades intelectuales más interesantes. Yo siempre lo hago figurar cuando me piden una lista de españoles ilustres, siempre lo hago figurar. Y el estudio biográfico crítico más interesante que yo creo que hasta la fecha se puede tener de él es obra de Serrano y Sanz. Julio Caro Baroja escribió cosas muy interesantes analizando la obra de Pedro de Valencia, especialmente en relación con las brujas, pero la figura de la que hay que partir, la figura del erudito del que hay que partir en el estudio de Pedro de Valencia es Serrano y Sanz. Bien, más todavía, noticias y documentos históricos del condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III. Esto es de 1912. La imprenta de Zaragoza es la más antigua de España, de 1915. Curioso título. España, y obra interesantísima también, está digitalizada, yo creo que en varios sitios, se puede buscar con grandísima facilidad, una obra apasionante. España y los indios cheroquis y chactas en la segunda mitad del siglo XVIII. Y esto es una bibliografía esquemática y resumida. Orígenes de la dominación española en América, estudios históricos, de 1918. La escultura paleolítica en Zaragoza, de 1924. Vida y escritos de Fray Diego de Landa. Estas ya van sin fecha. Bueno, Pedro Ruiz de Alcaraz, iluminado alcarreño del siglo XVI. Bueno, es mucho más interesante Fray Diego de Landa. Destructor y después rescatador. Problema y solución de la primitiva mitología y religión, cultura y literatura mexicana. Pedro Ruiz de Alcaraz, bueno, esto ya lo he visto. Don Diego Ladrón de Guevara, obispo de Panamá y Quito y virrey del Perú. Y por último aquí aparece seleccionado los orígenes de la capilla de Santa Catalina en la Catedral de Sigüenza y la estatua sepulcral de don Martín Vázquez de Arce, el famoso doncel de Sigüenza. No hay nada, no hay ninguna materia del saber humano que se le escapara a Manuel Serrano y Sanz. Quizás sí podría estar justificado el llamarlo Pequeño Menéndez y Pelayo. Bien, he encontrado algunas páginas que relatan su biografía. Encuentro en una página llamada AH, que es un portal de alcarreños distinguidos. He encontrado un texto extraído del... Bueno, no, el artículo completo, un artículo completo publicado en la revista Wad al-Hayara de 1987, un artículo de Herrera Casado titulado Los cronistas provinciales de Guadalajara, como lo fue Serrano y Sanz, y se repite lo de... En su tiempo le llamaron el Menéndez Pelayo pequeño, pues aun con ser más joven que el sabio santanderino, era como él una máquina de leer libros, un incansable pensador e investigador, un escritor muy fructífero. La vida de don Manuel es de una sencillez pasmosa. Su biografía contiene muy pocas fechas, más aparte de las de su nacimiento y muerte. Esto es lo que hay, su nacimiento y su muerte. Dice, y con razón, como todos los hombres sabios y trabajadores, no tuvo tiempo de protagonizar escándalos ni de cosechar distinciones. Su obra escrita es, sin embargo, tan inmensa que necesitaría un libro aparte para ser enunciada y brevemente comentada. Por eso me he servido de la bibliografía resumida, porque si nos ponemos con todo lo que realmente produjo y todas las fichas,
realmente no habría pasado a su biografía, todavía estaría con la obra. Bueno, esto va muy en serio, lo de la fecha del nacimiento y muerte como toda biografía va muy en serio. He encontrado una biografía de Manuel Serrano Sanz, una biografía de 134 páginas, autopublicada por su autor, Tomás Gismera Velasco, y nos demuestra que lo de que solo hay nacimiento y muerte va muy en serio. Dice en la introducción o prólogo o digamos extracto para que nos apetezca su compra, la compra del libro, dice: nació don Manuel Serrano y Sanz en el pueblo de Ruguilla, Guadalajara, como todos sus hermanos, el 1 de junio de 1866. Entiendo que no quiere decir que todos sus hermanos nacieran el 1 de junio de 1866, sino que todos sus hermanos nacieron en Ruguilla. Las noticias que tengo acerca de su niñez y juventud son recuerdo de viejas historias referidas por mi madre cuando yo era chico, o recogidas de personas de nuestra familia y ajenas a ella. Las que el propio interesado me procurara serían, es decir, ha hablado con Serrano y Sanz y ha escrito un libro sobre lo muy poco que le ha contado. Verdaderamente lo muy poco que le ha contado, y ahora insiste en ello. Las que el propio interesado me procurara serían muy estimables para este boceto biográfico, mas es tal su modestia que al adivinar el motivo de mis preguntas rehúye contestar o cambia de conversación sin que valgan tretas, añagazas y picardías. Solo falseando adrede acontecimientos de su juventud, he logrado que al rehacer la verdad histórica me dé noticias de su vida, y aún así, al darse cuenta de mi maligno propósito, ha hecho lo que el caracol cuando le tocan los tentáculos portadores de los ojos: encogerse, meterse en la concha y variar el tema de la charla, por cuyo motivo hasta la lista de sus... falta una palabra, es harto incompleta, la lista de sus... no sé. Este detalle basta y sobra para entrever su personalidad de verdadero sabio, y como tal, modesto y desconocedor de su propia valía, ya que no la relaciona con el saber de los demás, sino con la majestad augusta de la sabiduría misma. Esta modestia explica su voluntario renunciamiento a la gloria mundana, deleznable y pasajera, qué prosa más extraña, a la riqueza, prefiriendo vivir entre libros, lejos de las humanas pasiones, ni envidiado ni envidioso, como dijo el clásico. ¿Cómo fue llamado? El Menéndez Pelayo Pequeño. Dejó escritos más de 100 libros, más de 200 monografías. Fue el primer americanista conocido, y está considerado como el más grande de los investigadores modernos en cuanto a temas americanos se refiere. Falleció en Madrid en 1932 y continúa considerándose, a pesar del tiempo transcurrido, como un sabio. Bien, pues afortunadamente tenemos de Tomás Gismera Velasco, el autor de estas líneas que lo definen como un caracol. Hay una imagen parecida que recoge Huizinga en el otoño de la Edad Media. Se dice que llegaba un predicador a una ciudad donde las damas usaban tocados muy altos y eran muy vanidosas y llevaban mucha indecencia, gastaban mucha indecencia en el vestir, y el predicador las tocaba como se toca un caracol, y esos conos absurdos que llevaban en la cabeza se retraían, pero en cuanto desaparecía volvían a llevar cosas delirantes como tocado. Bueno, pues como el caracol era tímido, Serrano y Sanz, y cuando veía que querían preguntarle algo de su vida y no de lo que sabía, pues hacía como estas damas y escondía los cuernos. Bueno, hay aquí un fragmento en otro portal local. Antes hemos visto uno de Alcarreños, este es de Henares al Día. Bueno, pues en Henares al Día encontramos en la sección Gentes de Guadalajara este artículo, también de Tomás Gismera Velasco, que parece ser que es el único que puede transmitir algo más allá de la fecha de nacimiento y muerte sobre Serrano y Sanz. Manuel Serrano Sanz. Bueno,
no y Sanz, sino Sanz. Bueno, pero ya digo que lo suyo es llamarlo Serrano y Sanz y Menéndez y Pelayo. Manuel Serrano Sanz, el hombre que descubrió América. Y dice así el artículo, vamos a leerlo, vamos a enterarnos de algo de la vida de este sabio. Para la literatura, los archivos y la historia, claro está, puesto que como continente hacía ya unos cuantos años o siglos que estaba descubierta. Bueno, se refiere a lo de que Serrano y Sanz descubrió América. Don Manuel nunca fue partidario, según él mismo confesaba, de bambollas y oropéndolas. No tenía ni idea de que la oropéndola, Oriolus, significara eso también. Voy a buscarlo. Yo creo que querrá decir oropel, pero oropéndola. Vamos a ver si oropéndola tiene ese sentido. Oropéndola, ave del orden de las paseriformes, no, es un descuido. No creo que Serrano y Sanz dijera eso, es un descuido del biógrafo, porque diría oropeles, no oropéndolas. Y el nombre científico de oropéndola creo que es Oriolus o Oriolis. Bueno, mejor busco Oriolus. Oriolus. He hecho como la gente que dice Urbi et Orbi, ¿no? Urbi et Orbi. Oriolus. Eso es una oropéndola, ¿no? Nada que ver con lo que tenemos entre manos. Es una errata, es un descuido. De que le pasasen la mano por la espalda y alabasen su trabajo. Vamos, que eso no le gustaba, que no le gustaba que le pasaran la mano por el lomo. Y puede que por ello en la mayoría de las ocasiones su trabajo, su obra pasó desapercibida, que quiere decir inadvertida. Era el hombre tranquilo. Yo creo que se refiere a, ¿cómo se llamó en España aquella película de John Ford con John Wayne? El erudito, el personaje de la ciencia literaria que dedica sus horas al estudio, al trabajo silencioso, a entregar a los demás. Bueno, vamos a ver si hay aquí algún dato. Salió don Manuel de ese pueblo alcarreño al que en alguna ocasión hemos viajado ya, pero yo no sé lo que hay, y al que probablemente regresaremos, vale, pero ¿qué hay allí? Por si merece la pena ir. Si hubiera algo interesante lo diría. Salió de Rubilla, donde nació un día de Corpus Christi, cuando los días de Corpus Christi eran... Bueno, vamos a ver si dice algo de Serrano y Sanz, porque sí, vamos a ver, aquí estamos divagando un poco. Esto es interesante. Sí, que nacía mientras las campanas de la iglesia llamaban a procesión. Aquí ya hay datos. La sanadora de Rubilla, era como la curandera esta a la que iba a ver Santa Teresa de Jesús, porque era lo que había, que tenía que detenerse además, porque había que esperar a que salieran las hierbas con las que hacía sus remedios. La sanadora de Rubilla dijo que por nacer en tal día, circunstancias y hora, el Manuel, el chiquillo del Felipe y la María, tenía que ser saludador, o sanador, o santero, o curandero, y prueba de ello es que debía de tener bajo la lengua una cruz, que nadie le encontró, dice el biógrafo. Eso sí, tuvo vocación de eclesiástico y el afecto de llevar la vocación hasta el final. Previo paso por los escolapios de Molina de Aragón, ingresó joven en el seminario de Sigüenza. Parece que se sentía bastante aragonés, por aquello de la imprenta de Zaragoza, es la más antigua. Parece que tenía bastante orgullo aragonés, a pesar de ser alcarreño. A pesar de ser de Guadalajara. Ingresó joven en el seminario de Sigüenza, claro, de ahí también el interés por el doncel de Sigüenza, que dejó por los estudios civiles en Madrid de Filosofía y Letras y de algunas cosas más. Incluso se permitió la licencia de hacer gorgojeos poéticos. Y entiendo que eso nos lleva a una fotografía que aparece aquí, con el pie. Don Manuel Serrano Sanz, quien también tuvo sus lances poéticos. No sé de dónde sale esto, quizá esté explicado en el libro, pero es una especie de ficha con una fotografía de don Manuel Serrano y Sanz, 1905, que tiene una medalla de catedrático, me parece. Es una fotografía académica, pero la ficha es bastante irreverente, está mecanografiada y es una especie de poema, digámoslo así, titulado El Aragán.
Larga levita y pantalón rayado, vieja gorrilla y negras alpargatas, de dinero más pobre que las ratas, y de vergüenza al rape y trasquilado. Con frecuencia le veis embriagado, dispuesto